Normas APA. Tema: Normas APA en citas y referencias. Integrantes: Damayo Rodríguez, Fernando Antonio, Guillén Rodríguez, Giselle Juliet. Docente: economista Bernardita Pinargote. Aula 6V12. Periodo académico: septiembre 2015, febrero 2016. Citas. Una cita es la forma de expresar ideas o afirmaciones de un autor, sin cambiar la idea del autor de manera precisa en el texto. En normas APA se utiliza paréntesis dentro del texto. La cita ofrece información sobre el autor y año de publicación, donde también debe ser ubicada en las referencias. Hay dos formas de realizar una cita. Se hace un énfasis al autor, para resaltar su pensamiento sin modificar nada en la cita. Se destaca la idea dejando el autor en un papel secundario. La cita puede ser de manera textual o parafraseada, teniendo en cuenta el número de palabras. Tipos de citas: citas textuales cortas, citas textuales largas, citas parafraseadas. Citas textuales cortas se usan cuando el texto que se va a escribir tiene menos de 40 palabras, sin tomar en cuenta las preposiciones o los conectores. Puede incluirse dentro de un párrafo, es decir, no se debe convertir en un solo párrafo. Elementos de las citas textuales cortas: apellido del autor, solo el primer apellido. Año del texto citado, el año en el que el texto fue publicado entre paréntesis. Cita: se escribe el texto a citar sin modificar nada, entre comillas. Página: se coloca el número de página de donde se sacó la información, al final de la cita, entre paréntesis. Citas textuales largas. Se usan cuando el texto a escribir consta de más de 40 palabras, sin tener en cuenta las preposiciones y conectores. Elementos de las citas textuales largas. Apellido del autor, solo el primer apellido. Año del texto citado, el año en el que el texto fue publicado entre paréntesis. En caso de no saber la fecha, se coloca S.F en el lugar de la fecha. Cita: se escribe en el texto a citar, en otro párrafo, sin comillas, con sangría de 2 centímetros en la primera línea, y en la segunda línea se pone sangría de 0,5 centímetros. Se coloca un interlineado de 1 centímetro, y por último se finaliza con la cita con un punto. Página: se coloca el número de página de donde se sacó la información, al final de la cita, entre paréntesis. Cita parafraseada: se toma la idea de un texto o se resume, sin utilizar las palabras textuales del autor. Solo se coloca el año entre paréntesis. Sostiene que uno de los cambios generados por las TIC afecta directamente al tiempo. Ejemplo: Pere Andrés 2004. ¿Cómo citar una monografía? Según las normas APA, se citan de acuerdo con el siguiente esquema general: apellido, coma, iniciales del nombre, punto, año de publicación, punto, título del libro en cursiva, punto, lugar de publicación, 2 puntos, editorial. Ejemplo de un solo autor: Vélez, coma, B, punto, 1980 entre paréntesis, punto, como un cuento en cursiva, punto, Barcelona, 2 puntos, España, punto. Ejemplo de varios autores: Dueñas, coma, D, punto y coma, y Zamora, coma, Z, punto, y, punto, 2001, entre paréntesis, punto, El precioso bosque, en cursiva, punto, Madrid, 2 puntos, Rueda. ¿Cómo citar un capítulo de un libro? Los capítulos de los libros se citan de acuerdo con el siguiente esquema general: apellido, coma, n, punto, coma, apellido, coma, n, punto, coma, y apellido, coma, n, punto, año entre paréntesis, punto, título del libro, subtítulo del libro, en cursiva, descripción especial en corchete, tercera edición, en paréntesis, punto, ciudad, coma, país, 2 puntos, nombre de la editorial, punto. Ejemplo de un autor: López, M. 1979, en paréntesis, punto, la evaluación de las competencias de autorregulación del estudiante, en cursiva, punto, Bogotá, Colombia, 2 puntos, edb, punto.
Ejemplos de varios autores: Macías, y Gómez, y 2010, en paréntesis, PISA, un proyecto internacional de evaluación auténtica, luces y sombras. Segunda edición, paréntesis, Buenos Aires, Argentina, norma. ¿Cómo citar un recurso de Internet? Pueden presentar una tipología muy variada, revistas, monografías, entre otros. Es muy difícil dar una pauta general para cualquier tipo de recurso. Como mínimo, una referencia a Internet debe tener los siguientes datos: título y autores del documento, disponibilidad y localización. No deben incluirse fechas de recuperación o consulta, a menos que cambie con el tiempo. Ejemplos de un recurso de Internet en monografías. Se utiliza la misma forma de cita que las monografías de manera impresa. Se agrega la fecha en que se consultó el documento y la URL. lau, j.2004, entre paréntesis, directrices internacionales para la alfabetización informática. En cursiva, versión electrónica entre corchete, México, Universidad Veracruzana, recuperado de y el link. Ejemplos de un recurso de Internet en artículos de revistas en línea. Se emplea la misma forma de cita que los artículos de revista de manera impresa. Debe agregarse la DOI, identificador digital de objetos, o la URL. Sabaté, Bell, F. 2005, entre paréntesis, la isla continente que quisieron convertir en continente isla, rincones del Atlántico en cursiva, 2. Recuperado de y el link. Referencia: permite al lector recuperar y usar las fuentes citadas. Por lo general, cada referencia contiene los siguientes elementos: autor, año de publicación, título y datos de publicación, lugar y editorial, para poder identificar y recuperar las fuentes utilizadas en la elaboración del trabajo que se realizó. Se coloca al final del trabajo realizado. Cada una de las citas que se han ubicado en el texto debe tener su referencia correspondiente en la lista final. Toda entrada en la lista de referencia debe haber sido citada dentro del texto. Pautas generales de las referencias. La lista de referencias debe ir en doble espacio y con sangría en las entradas. Los datos para redactar la cita se extraen de la portada y se toman en cuenta del documento original. Para el título se respeta el criterio de uso de mayúsculas, de la lengua en la que se da la información. Los subtítulos pueden ir incluidos después del título, separados por 2 puntos y espacio. Si en el documento no aparece ninguna fecha, podemos dar una fecha aproximada, entre corchetes. En el caso de documentos electrónicos, debemos colocar el identificador digital de objetos siempre que se disponga de él. Ejemplos de citas y referencias bibliográficas. Cita en el texto. Entre paréntesis, Sánchez, 2013, P.80. Referencia bibliográfica. Sánchez, P, 2013, en paréntesis, escribir, leer, aprender en la universidad, una introducción a la alfabetización académica en cursiva, Quito, norma.